Octubre. Ese mes en el que el mundo entra en histeria por el Pumpkin Spice Latte. A la gente le da por poner calabazas acuchilladas en las entradas de sus casas. Y a mi madre por hacer mucho puré de calabaza. ¿Qué tiene todo esto en común? Pues claro, la calabaza. Así que este mes toca ponernos todo spookies. Y como especial de Juagulín, que hacía tiempo que no hacía uno, aunque para mejor porque solían dar miedo y no en el sentido deseado, os presento a Pumpkin Jack, adaptado al español Santiago el Zapallo, o Juan Mazo Calabazo, un videojuego de plataformas, aventuras y combate, repleto de no muertos, explosiones, bailes del Fortnite y por supuesto, calabazas. Pero antes que nada, hoy de aquí os vais con un poco de cultura halloweenesca, porque vais a descubrir quién es el tal Jack y por qué tallamos calabazas. O debería decir Jack-o'-lanterns, que como todo nombre que empieza con el O, son una tradición proveniente de Irlanda. Los cuentos que les dan nombre tienen bastantes variaciones, pero todos coinciden en que Jack era un hombre miserable, tacaño y muy inteligente, al punto de haber sido capaz de engañar y obligar al mismísimo diablo a prometer que no le dejaría entrar al infierno. Y un día se murió. Pero como era miserable, pues tampoco pudo entrar al cielo. Así que permaneció como un alma deambulante. Al diablo realmente le cayó simpático, porque no cualquiera es capaz de engañarle. Así que le dejó una ascua con la que Jack se hizo una linterna para iluminar su camino por la eternidad. De ahí la tradición marca desde hace siglos que dejar vegetales tallados fuera de casa espanta al diablo, a Jack o a cualquier otro espíritu malvado. Bueno, o igual no tan malvado, porque en vez de tallas aesthetic como hacemos hoy en día, material de pesadilla en 3, 2, 1... Cuanto más grotescas fueran, mejor. Y ni siquiera se hacían con calabazas, eso es invento de los americanos, sino con nabos o remolachas. Pero bueno, de pesadilla en pesadilla volvamos con Pumpkin Jack, el videojuego, que por sus ingeniosos diseños, ideas y ambientaciones logra ser una maravilla de juego. Pero por su gameplay también ha conseguido ser una de mis pesadillas. Brutal. Vamos a verlo. El giro que este juego le da a la historia del cuento popular es que un día el diablo se aburría y decidió mandarle una maldición a los humanos. Como si necesitásemos ayuda con eso. Pero la humanidad no se quedó de brazos cruzados y propuso a un hechicero como su salvador. Como contraataque, el diablo se sacó a su propio salvador de la manga, que alguna deudilla le debía. Sí, lo habéis adivinado, el miserable Jack. Así que en este juego seremos los esbirros del diablo. Pero bueno, ser los malos un día al año no nos va a hacer daño. Y nuestro archienemigo y objetivo durante los 6 niveles de este juego es el hechicero. Llegar hasta él no va a ser tarea fácil porque habrá unos cuantos obstáculos, desvíos y nos toparemos con todo tipo de triquiñuelas y distracciones. My little pony, my little pony. Ni idea de cómo va la canción. Oye, de alguna manera había que rellenar esos 6 niveles. Cada uno de ellos tiene un escenario y ambientación propias que de una u otra forma cuadran a la perfección con la temática de Halloween. A excepción de uno, que cuadra con la navideña. Y sí, lo sé, no hemos pasado ni Halloween y ya estamos con las navidades a vueltas. Pero nunca es demasiado pronto para la Navidad, sino que le pregunten al Mercadona y su sección de turrones. El primer nivel, por ejemplo, transcurre en unos campos de cultivo y funciona a modo de tutorial. Nos presentarán a nuestro equipo, formado por roles que todos conocemos. El búho del demonio, literalmente, que manda mucho pero no hace nada. Santiago, ponte a hacer la tarea. ¡No seas huevo! El garajo que vuela abajo porque le da un vértigo del carajo, que no sabe trabajar solo, pero al menos ayuda. Y nosotros, Jack, que hacemos todo el trabajo. Pero como que falta alguien, ¿verdad? Claro, el que no hace nada, o peor aún, molesta y deshace. Los enemigos. Que aunque también están en el bando del diablo, digamos que no les ha sentado muy bien eso de volver a la vida y se han quedado tonteros. A lo largo del tutorial aprenderemos a navegar plataformas, combatir enemigos y a controlar a nuestro compañero cuervo. Para darle ese toque de Pumpkin Spice, también tenemos coleccionables, que son fáciles de conseguir siempre y cuando sigas sus sonidos característicos. Y minijuegos, que pueden ser carreras o que Jack se pegue un truquito de quiropráctico. A ver... Sí, para mí sí que era un truco de una sola vez. Y se convierte en una calabaza pulpito, con la que completaremos diversos rompecabezas. Como remate de todo nivel tendremos una batalla contra un jefe. En este caso, qué apropiado, un espantapájaros. Y tras derrotar a cada uno de los jefes, nos darán una nueva arma. O mejor dicho, una nueva skin de arma. Porque aunque el cómo lo hacen varía, todas hacen el mismo daño. Ahora, para no destriparos uno por uno todos los niveles, usaré los 2 primeros como referencia de qué podéis esperar de este juego. Preparaos,
para no estar preparados. Porque aunque la estructura siempre es la misma, su contenido cambia de maneras insospechadas. Por ejemplo, el primer nivel ocurre en unos campos de cultivo, el segundo en unas minas encantadas. Los minijuegos del primer nivel son una carrera contra reloj y patear cajas y palancas. Y los dos segundos son viajes en carretilla por las minas y un Bomberman futbolista. Todo lo que vas a hacer en ellos es atacar y saltar. Pero el cómo y para qué, no hay manera de predecirlo. A estos puntos del vídeo ya os habrá dado tiempo a asimilar la estética del juego. Y si como a mí os recuerda muchísimo a Medieval, que por cierto es una saga que tengo pendiente, chocad esos 5. Ahí, pero no tan fuerte, hombre, porque en efecto es de las referencias con mayor peso para este juego. Todo es muy colorido, muy Tim Burtonesco, está muy bien estilizado y hay muchas luces bonitas. Y a mí me gustan mucho las luces bonitas. Creo que en otra vida fue un mosquito o una polilla. Pero hay que admitir que a veces, en especial con ciertos ajustes, se pasan de brillantes. No es el que estoy viendo, todo brilla demasiado. En uno de los combates, aún en el segundo nivel, pude confirmar dos cosas destacables. Temazo. Una, que estaba sufriendo. Y la otra, que la banda sonora es tremenda. La combinación perfecta entre fantasía oscura, tensión cuando es necesaria y, como no podía faltar, ese toque Tim Burtonesco. Me encanta decir Tim Burtonesco. Y apuesto aquí a Tim Burton también. A partir de aquí vamos a hacer una exploración de la peor de mis pesadillas. ¿A que eso no lo esperabais? Pues mi garganta tampoco. Porque sobre todo la segunda mitad del juego ha sido un infierno. Oh, Dios mío, el amor hermoso. Aunque precisamente esa era la misión de Jack, mira tú por dónde. El primer gran problema que le veo a este juego es que no tiene una selección de dificultad. O sea, que el juego es el mismo para ti, para mí y para nuestro primo Juanito. ¡Hola, qué guapo! Yo también quiero jugarlo. Lo cual realmente limita su alcance, porque si no tienes la destreza ni la paciencia, si te atascas, se acabó. Otro juego más abandonado. A este tema de la dificultad no le ayudan para nada los otros dos grandes problemas de este juego, los tiempos y la cámara. En algunos minijuegos y combates necesitas actuar con total precisión para no tener que volver a empezar de cero. Y si a eso le sumas que a veces son minijuegos un poquito de más de largos, en los que tienes que estar aporreando la misma tecla todo el rato, acabas cansado y, lo que es peor aún, ¡eso es mentira! frustrado. Un solo segundo más de margen y retos un poquito más cortos no le harían daño a nadie ni tampoco sacrificarían el factor de desafío. De ahí la cámara a veces es muy incómoda. Hace movimientos muy arbitrarios o ni siquiera te deja ver qué estás haciendo. Así que te mueres, como no. Y me temo que la vista también se cansa y también se frustra. A ver, que conste que yo no tengo la mayor autoridad para quejarme de dificultades. O sea, por favor, me morí 10 veces en esta sección de plataformas. Me precipité al vacío. Me esfuerzo por hacerlo mal, ¿eh? Te dieran $1 así, no estaría mal tener $17 o euros, da igual. Eso da para muchos Doritos. Doritos, patrocíname. Y en total acumulé ni más ni menos que 115 muertes. Porque soy divina de la muerte. Y lo que me falta de destreza lo compenso con paciencia. Qué remedio. Pero he visto que son problemas y frustraciones que no solo yo he tenido. Y me parece importante lanzarlas como aviso a navegantes para que podáis mentalizaros de a qué le tenéis que tener paciencia y qué le tenéis que perdonar al desarrollador en singular. Porque aunque tuvo un poquito de asistencia, un joven llamado Nicholas creó este juego él solito. Y no nos podemos enfadar con los desarrolladores indies, menos aún cuando están tan solitos. Me da la sensación de que si esos últimos niveles son tan infernales, podría ser porque no tuvieran tanto playtesting. Porque al final son cosas que si pones a varias personas a jugar, sí o sí alguna va a notar y va a mencionar. Vamos, que es lo de siempre, limitaciones de tiempo y de recursos, que siendo una sola persona son más que razonables. Pese a esas limitaciones, hay que admitir que Nicholas creó un juego que está muy logrado. Retrata al personaje de Jack con el carisma y humor que lleva siglos arrastrando y captura a la perfección esa atmósfera de Halloween y de Navidad. Puede ser un poco atrevido definirlo de esa manera, pero pese a sus fallitos y a la paciencia que hay que tenerle, ¡no! este juego tiene el potencial para ser una tradición de Halloween, algo así como una pesadilla antes de Navidad del gaming. Y eso es todo. Por hoy ya solo me queda desearos un feliz Halloween, Día de Todos los Santos o Día de los Muertos. Y ahora, si me disculpáis, me marcho a guardar los adornos de Halloween y a atiborrarme de caramelos. Buena suerte y hasta la próxima. Esto no se va a acabar tan fácilmente. Pues sí, igual sí. A ver, venga, vámonos, amigo.